Estoy grabando, vale, Doc, cuando quieran. ¿Cómo nació el Instituto Modelo de Cardiología? ¿Qué los llevó a fundar el IMC? Experiencias en el Hospital Córdoba, soñaban una medicina diferente para Córdoba y la Argentina. Bueno, en el año 1973, el doctor Serra me invita a formar parte de su consultorio que había inaugurado en la calle Figueroa Alcorta, 88. Entonces ahí, yo en realidad pensaba irme a Estados Unidos, no quedarme en Córdoba, y él me pide esto. Entonces le dije que me diera un mes, como es muy ansioso el doctor Serra. La semana ya estaba preguntándome qué había decidido. La doctora Mercado, mi esposa, lo veía como alguien que iba a cambiar el proyecto original, pero bueno, al final le contesto que sí, pero que sí podía también incorporarlo al consultorio al doctor Carlos Balestrini, porque el doctor Balestrini yo lo conocía de la época de la Escuela Guía, que es una escuela de jesuitas de la Universidad Católica, desde el año 57, 58. Él me dijo, bueno, pero Carlito es un poco desordenado. Le dije, bueno, no importa, es buena persona, listo. Entonces entramos a formar parte del equipo del consultorio de Figueroa Alcorta 88, primer piso. Al año siguiente pensamos en hacer un gimnasio. La idea de Carlos Balestrini venía de Bélgica y bueno, era interesante, era un desafío para Córdoba. No tenía gimnasio de rehabilitación y en el interior del país tampoco. Entonces bueno, el 11 de septiembre del 74, los padrinos fueron el doctor Favaloro, cardiocirujano de fama mundial, y el doctor Henry Denolin, que era un belga, que había venido para el Congreso Mundial del 74 en el Sheraton de Buenos Aires. Entonces ahí inauguramos rehabilitación cardiovascular, que era CERECA, y de allí ya empezamos también a tener la idea de hacer un instituto de cardiología, y nos reunimos con el doctor Favaloro en el 75, o sea, el año siguiente, en octubre, en el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología, junto con el de la Sociedad Argentina de Cardiología de Mar del Plata, y ahí dijimos, si hacemos un instituto, doctor, ¿cómo hacemos con la parte quirúrgica? Porque nosotros tres somos clínicos. No importa, yo no voy a ir a operar, pero les voy a ayudar. Ahí empezamos ya un poco a definir el tema de hacer un instituto. Nosotros teníamos siempre el problema de los vaivenes del país, pero eso nunca nos arredró, y ahí fue donde empezamos a pensar en serio, y el 29 de enero de 1977 inauguramos el instituto en la calle de Anfunes. En la calle de Anfunes, eso era un edificio del doctor Di Santo, que hoy lamentablemente había fallecido, y la señora fue la que nos pudo alquilar. Hubo algunas peripecias, pero bueno, pudimos solucionar los temas. Lo que sí me acuerdo, una anécdota interesante fue, o dos, del comienzo. Cuando inauguramos, había como 500 personas, y como a las 2 de la mañana estábamos cerrando para que limpiáramos, y a las 3 de la tarde estaba previsto del domingo, que era el día siguiente, 30 de enero, abrirlo al instituto para ya atender enfermos. Entonces justo vino el hijo de un paciente que yo atendía a decirme que el padre no se sentía bien. Bueno, entonces lo fui a ver a la casa esa madrugada. Era el tercer infarto que tenía, y le dije que se internara en alguna institución. Me dijo que no, que se quería internar en el instituto. Le digo, el instituto ahora está con todas las cosas de la inauguración, no se puede, hasta las 3, bueno, hasta las 3 de la tarde. Yo a otro lado no voy. Bueno, a las 3 de la tarde vino, pero a las 5 de la tarde al paciente se le ocurrió orinar. Y entonces ahí me di cuenta que no teníamos papagayo, así que bueno, recurrí un día domingo a un amigo nuestro que tenía farmacia, el doctor Blanco, y bueno, y así lo conseguí. Bueno, así como eso, al día siguiente, lunes, entró otro paciente tan o más grave que este anterior, con otro infarto, con una complicación que hoy es difícil de ver, que es una complicación intraventricular. O sea que el bautismo del instituto con los dos primeros pacientes fueron dos desafíos. Bueno, así arrancó. El doctor Serra puso como condición hacer docencia e investigación, le dijimos que sí, y también ahí arrancó al mes siguiente, en marzo,
en la primera camada de residentes, para que de esa manera también cumpliéramos los 3 postulados que nos habíamos propuesto, que era asistencia, docencia e investigación médica. Del punto de vista de la evolución del instituto, bueno, los primeros meses fueron bastante complicados. Además, un médico amigo me dijo: ustedes van a tener la bandera de remate en 6 meses. Lamentablemente no vive, si no le voy a decir que se equivocó, más o menos viene a ser, son 40 años, 81 semestres. 81 semestres fue, pero no creo que lo haya hecho con mala voluntad, creo que nos advertía porque era época de guerrilla, entonces era muy difícil el desafío. Más de uno dijo: estos son verdaderamente gente que no está del todo cuerda. Bueno, esos fueron los arranques del instituto. Empezamos también con la medición de volumen minuto al lado de la cama del enfermo, que era algo que me dijeron un día en el colegio médico. Nosotros estábamos haciendo un infarto de 5 estrellas. Le dije que no, que era algo que se podía hacer. En ese tiempo era difícil traer aparatología del exterior, pero lo conseguimos a través de una tía del doctor Chazarreta, que también era un amigo cardiólogo. Y bueno, y así fuimos sorteando las dificultades. Nada fue fácil. Hoy en día nosotros ya estamos en un edificio propio, porque llegamos a tener 13 lugares alquilados. En los primeros años ya se hizo una expansión bastante rápida, pero eso también nos complicaba el trabajo. Y bueno, cuando nos pudimos venir para acá, previo a haber comprado este terreno, que lo habíamos hecho en el 78, pero que lo único que hacíamos era adorarlo porque no lo podíamos, tuvimos la suerte de atender a una paciente que el día que yo le dije que tenía que ir a verme al consultorio, una vez que había estado internada, ella me dijo que quería agradecer. Yo le dije que ya había donado sándwiches, pero no, tome en serio lo que mi hijo le está diciendo, que es el ingeniero Pedraglio. Y bueno, y a ellos fueron los primeros que nos ayudaron poniendo 3 módulos de Astori al instituto, que lo donaron. En esa época eran $51.000. Y así como ellos, después don Fulvio Pagani, don Barugel, don Emilio Huespe y muchos otros fueron benefactores. Y más, un día el doctor Serra me dijo que por qué no íbamos a los gringos de San Francisco y les pedíamos un novillo de donación. Le digo: no, van a venir con el kilo vivo de Liniers, no sé cuánto. Le digo: pensemos otra cosa. Entonces le dije: no, hagamos directamente que pongan $3.000. Si alguno quiere poner en 12 cuotas, en 12 cuotas, y le damos lo que la obra social no cubre, que es habitación individual y aquellos coseguros que tengan que pagar. Él, la señora y los hijos hasta los 25 años. Y así cada uno tenía que hacerse una lista. Yo hice una lista de 25, me fallaron 2. Ellos hicieron otra lista y bueno, en total más o menos tuvimos 40. Y entre eso y otras donaciones, con el paso de los años, llegamos a recaudar $500.000, que en esa época no era poco dinero. Pero bueno, una vez un médico de Rosario me dijo que esos pacientes en Córdoba no existían. Y yo le dije: depende si vos sos austero, si no lo sos, el paciente va a creer. Y si no, no creo que la diferencia esté en eso, sino en cada uno de nosotros los médicos. ¿Cuándo se mudaron acá? En el año, cuando empezaba la hiperinflación, en 1989, cuando el gobierno de Alfonsín cae y viene el gobierno de Menem, ahí en plena hiperinflación nos mudamos acá un 27 de mayo de 1989 y bueno, vinieron 2.000 personas, vino el doctor Favaloro, vino el doctor Angelo, que había querido ser presidente y no había perdido la elección, pero que era gobernador, vino Monseñor Primatesta, o sea, todas las autoridades, digamos así, tanto a nivel provincial, municipal y también científica, porque habíamos hecho un evento científico de esos 3 días, y eran justo cuando habían empezado los saqueos de supermercados en Córdoba y después en Rosario, en La Plata, etc. Y yo me acuerdo que una vez que inauguramos, como a las 4 de la tarde, cuando ya se había terminado todo el vino de honor, el cóctel, yo veo unas personas que venían con chicos y dije: acá no queda nada.
Entonces, pero vi que pasaron de largo, entonces pregunté por qué, y era porque el hombre del catering se fue muy rápido y todo lo que había sobrado se los dio y se fueron sin romper nada. Eso fue algo que me pareció muy interesante desde este punto de vista, porque habíamos estado muy contentos y en un momento dado dije, esto se fue totalmente al suelo. Bueno, gracias a esa reacción de este hombre no pasó nada, y bueno, y así como eso debe haber muchas anécdotas que podemos contar, pero que en el fondo lo que revelan que nunca a nosotros nos llevó por delante las vicisitudes del país. Siempre creímos, probablemente el origen piemontés de los... Bueno, Carlos tiene un poco de origen también belga, yo tengo un poco de origen francés, pero los tres tenemos más, yo diría, sangre piemontesa, y eso creo que debe haber sido lo que nos dio fuerza para luchar. ¿Cómo definiría al IMC en 3 palabras y cuáles serían los valores que caracterizan al IMC? El IMC nació como una institución que lamentablemente en el hospital público no lo podíamos concretar por más esfuerzo que hiciéramos, entonces por eso... Perdón, justo pasó un auto y me arruinó el inicio. Bueno, volvamos de nuevo. El IMC nació... El IMC nació porque los tres estábamos en el Hospital Córdoba y veíamos que por más esfuerzo que hiciéramos no íbamos a poder lograr lo que queríamos, y si no nos teníamos que volver al extranjero. Afortunadamente fuimos a hablar con mi padre, que mi padre era una persona muy criteriosa, digamos, que primero con Carlos, y cuando volvimos le fuimos a decir a César dijo que estábamos locos, que íbamos a hacer un instituto de esto, y entonces ahí se convenció porque fue a hablar de nuevo con mi padre. Y en el fondo la idea se fue concretando, como dije antes, pero en el 89, cuando vinimos acá, ahí quedó ya claro que este era el lugar definitivo, y la filosofía la fuimos de alguna manera perfeccionando, y sobre todo dijimos, primero el paciente, segundo el paciente, siempre el paciente y la familia. Eso acompañado de un solo IMC, no 200, porque éramos 200 médicos, y decíamos, no, tiene que ser uno solo, desde la dirección para abajo se tiene que adaptar todo a una sola institución para que de esa manera hablemos un solo lenguaje, y con una mentalidad de trabajo en equipo, que ahí habíamos puesto, yo lo puse en el pizarrón ya en el 2007, que requería de algunos valores sí o sí, como por ejemplo compromiso, comunicación, respeto, consideración, solidaridad para las cosas correctas, no por lo correcto, sentido de pertenencia, autocrítica me agregaron, humildad, prudencia, todo eso, digamos, con una llave que se llama responsabilidad. Eso es lo que entendemos, y cada uno que viene acá y se hace la entrevista, tratamos de que entienda que esos son los valores de un trabajo en equipo y la filosofía, y tratamos de que esa plantita, que hay que regarla todos los días, sea lo que mantenga siempre el mismo nivel, porque no es tan fácil. La educación en la Argentina ha ido decayendo, pero nosotros tratamos que por lo menos no nos afecte. ¿Cómo imagina al IMC en el futuro? ¿Y podríamos decir que sus sueños se hicieron realidad? Desde hace 5 años y medio, cuando vuelve Javier de Estados Unidos, yo le propongo que hagamos una reconversión del instituto. Él me dice, bueno, pero por lo menos deja de hacer consultorio, porque si no, no se puede hacer 2 cosas al mismo tiempo, o una u otra. Entonces ahí empezamos a hacer toda una reconversión que no fue fácil, porque tocamos todo, primero los no médicos, después los médicos, y hoy en día el instituto tiene un futuro que depende más de nosotros, y el techo también. O sea, el techo lo podemos elevar a donde querramos. Hace poco nosotros acreditamos el chest pain con el American College of Cardiology, la parte de acreditación, siendo la primera institución, por lo menos en Sudamérica seguro, y ahora queremos hacer para el año que viene la parte de insuficiencia cardíaca, o sea, uno el dolor de pecho primero, insuficiencia cardíaca o heart failure para el año que viene, y esa sería la primera fuera de Estados Unidos. Pero a la vez, Javier se llevó el año pasado 4 médicos, que son uno de hemodinamia, Sebastián Balestrini, uno de cirugía, Javier Blanco, y 2 de terapia, que son del grupo del doctor Conci, que son el doctor Celaya y el doctor Walter Quiroga, a la Ohio State, que es una universidad que trabaja muy bien en el tema de procesos. Y bueno,
era una manera de empezar a tener gente que no solamente se lo dijera Javier, sino que también se lo dijeran los americanos. Ellos fueron en julio, después rindieron cuenta en octubre, y bueno, y de esa manera hoy el instituto es un lugar que están inclusive queriendo venir de otras ciudades de la Argentina para ver por qué tenemos estos resultados, por qué tenemos unas métricas que hacen que si son las 9:15, ya tenemos medido cuántos pacientes entraron, con qué se demoraron, qué pasó, qué no pasó, cómo son las comunicaciones. Es decir, el objetivo es que lo que no se mide no se sabe. ¿Qué lo llevó a ser una institución polivalente cuando los 3 directores son médicos clínicos cardiólogos? Cuando cumplimos 20 años, nos empezamos a dar cuenta de que había unos reclamos prácticamente crónicos, de que el paciente que se atendía acá de un infarto lo teníamos que derivar a otro lado. Entonces decía, ¿cómo? Cuando tengo la parte más importante, ustedes me tratan, y cuando tengo que decir otro problema y la parte importante también la tienen que cuidar, ustedes no la cuidan. Entonces ahí nació la idea de hacerlo polivalente, pero siempre nos propusimos no hacer obstetricia y neonatología porque era un desafío que nos parecía que no iba a ser tan simple. El resto sí lo fuimos haciendo, y una vez un contador me dijo, ¿qué tal son fulano y fulano? Que eran médicos de otra especialidad, y yo antes de contestar él mismo me dice, bueno, pero estoy preguntando algo que si ustedes han hecho las cosas bien en cardiología, la tienen que hacer bien en las otras especialidades. Así que no van a invitar gente que no hable el lenguaje de ustedes. Entonces, en el fondo, hoy en día el instituto tiene gastroenterología, pediatría, traumatología, o sea, todas las especialidades, son creo que 53, menos obstetricia y neonatología. ¿Podríamos decir que sus sueños se hicieron realidad, el sueño de los 3 directores fundadores, y que hoy actualmente siguen en funciones? Los sueños, uno siempre sueña algo, pero ¿Otra vez? Otra vez, de nuevo pasó nada. Cuando uno tiene un sueño, yo no sé si uno logra el sueño total, porque a lo mejor uno siempre es más ambicioso que lo del sueño, pero no podemos quejarnos de lo que hemos logrado en estos 40 años, pero sí pensamos en los futuros 40 que no vamos a estar. Entonces, que la idea no quede en un sueño, sino en una realidad permanente. ¿Está bien? ¿Estoy grabando? Bueno, los 3 socios fundadores y las 3 esposas que nos acompañaron, las 3 socias o gerentes suplentes, tuvieron que tolerar que en el 81 hipotecáramos nuestras casas para hacer o continuar la medicina nuestra. O sea que debemos estar bien casados porque no se divorció ninguno. Pero los 3 somos muy diferentes, tenemos inquietudes desde el punto de vista médico similares, pero las formas no. O sea, pero eso tratamos siempre de subsanarlo, siempre o cedía uno, cedía el otro, o lo conversamos, lo discutíamos. Nunca la sangre llegó al río, y eso yo creo más a un médico, el doctor de la Fuente, que trabajó con el doctor Favaloro. Una vez le dijo a Carlos Balestrini que cómo hacíamos nosotros para tener tantos años de sociedad, porque en general era difícil entre el médico mantener una sociedad. Y yo creo que también hay algo que los 3 tenemos, que es un origen o una educación en cierto modo también religiosa, que hizo que no todo en la vida es dinero, no todo en la vida es ambición, y entonces en el fondo supimos, creo, amalgamar las diferencias o solucionarlas. Hay algunas cosas que sí son interesantes de lo que se ha logrado hoy, como el tema de la acreditación del dolor de pecho, y ahora que se está trabajando en la acreditación de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la semana pasada el grupo de la terapia intensiva, el doctor Conci, el doctor Celaya, Quiroga, Mauro Quiroga, Mara Isa, junto con Javier y el licenciado Mote, trabajando acá a veces hasta las 9, 9:30 de la noche para subir todos los datos para la base de datos americana. ¿Eso qué revela? Revela que la gente, después de su obligación asistencial, también le interesa la parte, digamos, científica, y es lo que también hace que se consolide un equipo muy, muy fuerte, y que con el comando del doctor Conci, bajo
de alguna manera la dirección, se va canalizando todas esas inquietudes, porque no todo es economía en el mundo, sino que también hay varios de los elementos que son las inquietudes científicas, las inquietudes de solidaridad. O sea, el ser humano reúne otras características, no solamente las económicas. Y del punto de vista del enfermo, sí, a nosotros nos interesa mucho que no nos olvidemos del enfermo, porque por más complicado que estemos, por más complicado que sea la enfermedad que en ese momento tengamos que enfrentar, no tenemos que olvidarnos que es un ser humano. Y eso es algo que para nosotros no es negociable, es algo fundamental y lo mantenemos a rajatabla. Entonces, si alguien no, de alguna manera, es más, no tenemos muchas observaciones, pero a veces cuando nos llega, fundada o infundada, nosotros la escuchamos y hablamos con el administrativo, médico, el que sea, que también hable con el paciente para ver en qué consistió el problema y se trate de superar. En esa forma nos hemos manejado y esperamos que sea también un poco el futuro, porque es un poco la esencia de la institución. O sea que esperemos que los futuros 40 años seamos todavía mejores de lo que hemos logrado hasta ahora. Decir que el seguir creciendo va a seguir fundado en la atención personalizada del paciente y que quieren seguir haciéndolo de esa manera. Sí, los futuros 40 años nosotros los tenemos pensados siempre. ¿Otra vez? Perdón. Los futuros 40 años nosotros los tenemos pensados en que sea siempre fundado en el paciente, o sea, no tenemos otra posibilidad, o sea, no se puede cambiar lo que es fundamental, y el médico no se puede olvidar, si tiene vocación médica, de lo que es un paciente, si no, tiene que dedicarse a otra cosa. Y en ese sentido, el instituto creo que puede seguir creciendo, y ese crecimiento no tiene que dejar de lado todos esos principios, porque entonces va a ser un crecimiento como hasta ahora, que va siendo consolidado permanentemente, a pesar de las diferencias humanas que tienen que existir. O sea, la convivencia es algo que siempre también es un desafío, pero bueno, si uno prioriza el paciente, la convivencia va a ser más fácil. Doctor Javier Sala, que nos vinieron a evaluar, y el resto. Cuando comenzamos la reconversión con Javier, con el doctor Javier Sala, los desafíos eran interesantes, pero cuando él me propuso de ver si se podía acreditar con normas internacionales, como esta del dolor de pecho, chest pain, por la parte de la sociedad de cuidado del paciente de Estados Unidos, cardiovascular, y que después se asoció con el American College, o sea, el Colegio Americano de Cardiología, nos parecía un desafío no pequeño. Pero dijimos, bueno, ¿por qué no? Por supuesto, primero teníamos que convencer a los americanos que éramos capaces. Los americanos vinieron acá a cerciorarse si verdaderamente lo que decíamos podía ser, y dijeron que podía ser. Pero eso no quiere decir que ya estaba todo logrado, entonces se empezó a concientizar todo el equipo que tenía que trabajar, y eso se hizo con muchas horas de inversión, porque había que tratar de subir los datos a la base americana, pero sin errores. Eso fue un trabajo ímprobo, muy interesante, pero de concientización, que inclusive llegó a que, porque cuando fuimos a tener que rendir el 10 de mayo de este año, nos dijeron que iban a evaluar hasta las mucamas, los de mantenimiento, las secretarias, todo el mundo tenía que saber en qué consistía cuando un paciente tenía dolor de pecho y qué tenía que hacer. Nosotros teníamos que tratar de lograr que en 10 minutos ese paciente se hiciera un electrocardiograma y ya se hiciera el diagnóstico si podía ser o no un problema coronario, y también en la parte del laboratorio, porque había que hacer una enzima que se llama troponina, y también en el tiempo. Todo tenía pautado tiempos. Entonces nosotros tuvimos que cumplir, y lo cumplimos. Primero, de los 10 minutos del electro, cuando el paciente empieza con dolor de pecho y llega al instituto, cualquiera sea el que lo recepcione, dentro de los
60 minutos para la parte del laboratorio, que nosotros ya lo tenemos bajado casi como a 32, 33, que todos se preguntan cómo hicimos, pero bueno, lo logramos, y los 90 minutos para abrir la arteria en hemodinámica. Bueno, todo eso es todo un trabajo que no es simple, pero que puede ser factible, y eso logró que la institución fuera la primera en Latinoamérica en acreditar. Ahora estamos embarcados en acreditar insuficiencia cardíaca para el año siguiente, que sería la primera fuera de Estados Unidos. También es otro desafío, pero bueno, por eso es que a veces los médicos en su entusiasmo también tienen que juntarse fuera del horario de trabajo, supongamos que terminaron a las 7 de la tarde, tal vez hasta las 9 o 10, y completar todos los elementos que son necesarios. Eso también hace que se mejore la forma de asistir al paciente, porque el cumplir las metas o cumplir las pautas hace que los procesos sean mucho más coordinados, mucho más mejorados y sobre todo concientizados. ¿Está claro ahora? Está perfecto. Sí. Te hago una pregunta. No hemos nombrado mucho los simposios, ni jornadas, ni congresos científicos. Y para ustedes, más de una vez, han celebrado acciones puntuales como el 20 aniversario, o el 30, o el 40. Si tuviéramos que pensar cuáles fueron los hitos más importantes que en estos 40 años desarrolló el Instituto Modelo de Cardiología, ¿cuáles nombraría usted? Si yo tuviera que resumir los hitos, empezaría antes del instituto con el tema de la rehabilitación, porque en el año 74 éramos pioneros, por lo menos en el interior del país, con rehabilitación cardiovascular. Es más, nos decían que como un infarto lo íbamos a andar en bicicleta. No era en el momento del infarto agudo, pero sí era en la recuperación. Cuando empieza el instituto, empezamos con la primera unidad coronaria móvil que hubo en Córdoba, empezamos con la primera determinación de volumen minuto en el infarto al lado de la cama del enfermo. Perdón que te corte. La gente no sabe qué es la primera unidad coronaria móvil. Decí, primera unidad coronaria móvil, lo que hoy se conoce como una ambulancia. Porque hoy la gente... ¿Unidad coronaria móvil no sabe la gente? No, ellos no saben. Ellos No. vieron la cebra y no sabían lo que era. Bueno, entonces empezamos nuevo. Es decir, nosotros tenemos que hablar de los hitos del instituto, tenemos que empezar un poquito antes, con la rehabilitación cardiovascular en el año 74, con la primera unidad coronaria móvil, que sería la ambulancia que va al enfermo que se siente mal, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, o sea, el que tiene dolor de pecho, que está agitado, o sea, y entonces en Córdoba no había ese servicio, lo empezamos nosotros, eso fue cuando inauguramos, en el 77, después hicimos el primer infarto agudo con angioplastia, que es tratar de abrir la arteria que provoca el infarto, o sea, cuando se obstruye, se ocluye una arteria, el corazón se queda sin sangre y esa parte sufre y se produce el infarto, que es una pérdida de tejido. Si nosotros le abrimos la arteria lo antes posible, va a ahorrarse tiempo igual a músculo, mientras más rápido lo hagamos, menos músculo vamos a perder. Eso afortunadamente fuimos los primeros en Argentina, justo había venido el doctor Costantini de Brasil a trabajar con nosotros, que lo hizo durante 2 años. No fuimos muy bendecidos con ese tipo de cosas, bueno, dijeron hasta delincuentes en los congresos nacionales, pero bueno, siempre el ser pionero tiene ese precio. Después también empezamos con las jornadas. Cuando empezamos con las jornadas, la primera fue cuando fue en plena época, la jornada importante, ¿no? Porque habíamos hecho cursos, pero lo importante fue en el 89, esa fue en la época de la guerra, Hiperinflación. la parte de los saqueos de supermercados, y ahí, bueno, empezamos todo cada 2 años, los años impares. Nosotros hacemos una jornada internacional que es una forma de traer extranjeros, pero también invitados nacionales para intercambiar experiencias. Eso es un enriquecimiento que lo hacemos y siempre con un sentido clínico para que el médico se lleve a su casa siempre algún tipo de utilidad. O sea, no es solamente lo que está en la cresta de la ola, sino todo. Eso inexorablemente, salvo la crisis del 2001, 2003, que no lo hicimos, después lo hemos respetado siempre y se han hecho siempre con un gran entusiasmo médico,
especialmente de todo lo que son la parte del interior. En la última jornada llamó la atención a gente de Buenos Aires cómo habíamos conseguido traer invitados de primerísimo nivel, pero bueno, muchas cosas también se consiguieron a través de las relaciones que hizo 11 años el doctor Javier Sala en Estados Unidos, pero siempre fue un bichito nuestro de tratar de traer gente interesante para que a nosotros mismos también de alguna manera nos entusiasmara o nos siga entusiasmando a hacer medicina. Esas jornadas generalmente al principio empezaron con 3 días, ahora le hemos acortado a un solo día, pero muy intensivo. Y bueno, y también están los libros que el doctor Serra escribió junto con los colaboradores del instituto en el tema, por ejemplo, enfermedad. Hay un libro que es el de infarto, que tiene un prólogo del doctor Fuste, que en una parte habla de que es el libro que debería ser de cabecera para los cardiólogos de habla hispana sobre infarto de miocardio. Y hay otro libro que es sobre la enfermedad coronaria en la mujer, que si él me hubiera hecho caso, porque yo le dije que lo hiciera también en inglés, sería quizás un referente hoy mundial, no tengo duda, porque él fue uno de los primeros en el mundo que comenzó a pensar las diferencias entre enfermedad coronaria en el hombre y la mujer, porque antes todo se hacía como si fueran todos hombres. El departamento de prevención, y ya está. Bueno, después en el 2004, nosotros ya yo había hecho un trabajo en el año 76, antes del instituto, sobre factores de riesgo, que lo presenté en la Sociedad de Cardiología, lamentablemente no lo publiqué, y después la doctora Ingrata, que es una médica del Hospital de Clínica, que hizo la tesis sobre este tema, me dijo que ese trabajo en realidad, o esa presentación que había hecho, era la primera en la Argentina. Entonces me quedó siempre un poco el tema, y en el 2004, juntándonos con otros médicos, dijimos, bueno, vamos a crear el Departamento de Prevención Cardiovascular. Y hoy en día, eso ya empezó en el 2005, ya lleva 12 años, y lógicamente que hacemos todo un chequeo bien profundo, bien exhaustivo, para hacer la prevención. Nosotros siempre creemos, y por eso también arranca en el 74 la rehabilitación cardiovascular, que la prevención no solamente debe ser secundaria, o sea, la que obedece a un infarto cuando alguien ha tenido un evento cardiovascular, sino también primaria, no llegar a tener ese problema. Sí, sí.